Muy bien, hermanos. Antes de pasar directamente al mensaje de hoy, quiero decir que me emocionó mucho cuando el pastor Daniel comenzó con esta serie de mensajes. Todos saben, aquellos que son nuevos, estamos ya hace tiempo, comenzamos una serie de mensajes de doctrinas fundamentales de la Biblia. Y capaz que alguien se viene preguntando ya hace varios domingos, che, ¿cuándo termina esta serie? ¿Cuándo arranca una nueva serie? Quiero algo más práctico. Pero la realidad, mis hermanos, es que la doctrina nos debe llevar a la práctica. Si la doctrina queda solamente aquí y no baja a mi diario vivir, no sirve de nada. Estas doctrinas que estamos viendo nos ayudan a reforzar nuestra fe en Dios y a tener una mayor comprensión de las verdades bíblicas. Nosotros necesitamos conocer lo que dice la Biblia y de esa manera nuestra fe aumenta en nuestro Señor. La otra vez estuve en un retiro de líderes de la Convención Bautista y se enfatizó mucho en este tema, la enseñanza de la doctrina. Los líderes de las iglesias deben enseñar doctrina, porque la Biblia contiene doctrina. Cada vez que leemos estamos leyendo doctrina. ¿Por qué hoy no hay un judío con nosotros aquí? Un testigo de Jehová, un musulmán. Podrían venir y escuchar el Evangelio y que la verdad los haga libre. Pero ¿por qué no se congregan con nosotros? Porque ellos tienen otra doctrina. No tienen la doctrina de Cristo. Ese eslogan que está muy de moda hoy de el amor todo lo puede, si hay amor hay comunión, eso es lo que intenta el ecumenismo, juntar todas las religiones porque todas creen en un ser superior, un ser divino, y no importa las diferencias, total, todos adoramos a un Dios, y eso es mentira, eso es falso. El apóstol Juan dijo en su segunda epístola, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, lo que está aquí, dice Juan, esa persona no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, dice Juan, tiene al Padre y al Hijo. Por eso es fundamental lo que estamos viendo en esta serie de estos domingos, de creer lo que la Biblia dice. En Hechos, capítulo 2, se nos habla de la iglesia primitiva. Y dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ellos creían lo que los apóstoles decían. Lo mismo nosotros hoy. ¿Dónde está la enseñanza apostólica? Está acá, en la Biblia. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar. Todo lo que vino enseñando Daniel, Oscar, cuando predicó, no es un invento de los bautistas. No es que una vez los bautistas estaban aburridos, se juntaron, a tomar un café, a ver, che, ¿qué crees vos? ¿Y vos qué creés? No, es bíblico. Si mañana la Convención Bautista dice Jesús no es Dios, dejate que lo vea. Yo no voy a seguir a los bautistas. ¿Por qué? Porque mi religión es la Biblia. Yo creo lo que la Biblia dice. Ahora, aclaro por las dudas, yo estoy de acuerdo con los bautistas, me identifico con los bautistas, por eso vengo a la iglesia bautista, porque a nivel general creo que es de las denominaciones con las que más me identifico, aunque, les voy a ser sincero, discrepo en algunas cosas, pero a nivel general estoy de acuerdo con los bautistas. Entonces, esto es solo modo de introducción, porque me parecía importante de ver por qué Daniel comenzó esta serie, porque es fundamental para nuestra fe. Ahora sí, hoy me toca hablar de la justificación, la doctrina de la justificación. Capaz que todos han oído hablar de esa doctrina, espero que sí, ¿no? Porque todo cristiano, los hermanos que estén aquí, que verdaderamente han creído en Cristo, son justificados. Si una persona viene y te dice, yo soy cristiano, pero no soy justificado, bueno, decidí que sos cristiano o no sos cristiano. Porque al que Dios salva, Dios lo justifica. Para predicar estos temas no voy a irme llevando a varios versículos, como se ha hecho anteriormente, eso está perfecto, eso va a la libertad de quien predica. Yo solamente voy a predicar de un pasaje, Romanos 4. Le pido que vayan a sus Biblias en Romanos 4, versículo 1 al 8. Capaz que uno se pregunta, ¿y por qué escogí Romanos 4? Hay muchos pasajes que hablan de este tema, pero siempre hay un pasaje que arroja más luz sobre un determinado tema. Cuando Oscar predicó de la regeneración, para mí el tema que más luz arroja de ese tema es Juan 3, la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando le dice, os es necesario nacer de nuevo. Entonces yo creo que Romanos 4 es clave para entender esta doctrina de la justificación. Dice Romanos 4, versículo 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a hablar y ya pasamos al mensaje. Padre, Señor, te pedimos que seas tú hoy hablando a través de tu palabra, Señor. Esta doctrina, Padre, nos ayuda a entender un poco más en profundidad lo que tú haces cuando salvas a un pecador, Señor. Padre, que si hay algo en nuestra mente que nos está distrayendo o estamos pensando en algo que no nos deja tener la debida atención a tu palabra, que lo podamos hacer a un lado, Señor. Que ahora nos olvidemos de todo y que únicamente nos concentremos en tu palabra, en lo que tú hoy nos quieres enseñar, Señor. Te pido para que todos los que estemos aquí, Señor, que si somos tus hijos podamos comprender en mayor profundidad lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no te ha conocido, que pueda ver lo que significa la justificación, que solamente delante de ti somos justificados por medio de Jesucristo. Que seas tú hoy hablando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo dividí en dos encabezados. Vamos a ver primero un ejemplo de justificación, que si leyeron atentamente es el ejemplo de Abraham, y luego vamos a ver una promesa de justificación. Pero para comenzar, quiero que se imaginen a un criminal, ¿no? Una persona que cometió varios delitos, homicidios, violaciones, hurtos. Imagínense a la peor persona del mundo. Logran capturar a esa persona y la llevan ante el tribunal. Y supongamos que el juez ve el expediente de esta persona y llega a la conclusión de que sí, esta persona es culpable, esta persona merece que se le impute una condena. Pero el juez decide dejar en libertad a este hombre. Agarra y le dice: mira, ¿sabes qué? No importa lo que hiciste, no importa si violaste, no importa si mataste, no importa, yo te perdono, sos libre, toma un chupetín. Y el hombre se va. ¿Qué diríamos nosotros de ese juez? La mayoría gritaríamos: eso no es justo. Y es verdad, eso no es justo. Lo que se espera de un gobierno, de un Estado, es que impute una condena a aquellos que traen las leyes, ¿no? Tristemente hoy estamos sufriendo eso a nivel general, ¿no? Las leyes no se están, vamos a decir, cumpliendo y muchas personas se están saliendo con la suya. Pero nosotros diríamos que ese juez es un mal juez, un juez corrupto. Bueno, lo mismo sucede con Dios. Si Dios pasara por alto nuestros pecados, Dios dejaría de ser un Dios justo. Dios no podía decir: bueno, yo sé que el hombre pecó, yo sé que el hombre transgredió mi ley, pero voy a hacer de cuenta que no pasó nada, voy a hacer vista gorda. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser justo. Toda la Biblia habla de que Dios es justo. Deuteronomio, no lo busquen, capítulo 32, versículo 4, dice que Dios es justo y recto, que no hay ninguna iniquidad en Él, y es un Dios de verdad, y todos sus caminos son rectitud. En Isaías 45, 19 dice: yo Jehová que hablo justicia y que anuncio rectitud. Y el salmista en el Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo. Si Dios pasara por alto mis pecados, como si no hubiese pasado nada, Él dejaría de ser justo. Mis hermanos, Dios no pasó por alto nuestros pecados, Dios los castigó. No a nosotros, sino a su Hijo Jesucristo. Alguien tenía que pagar la culpa. Alguien tenía que llevar la sentencia. Alguien tenía que morir. Y no solo eso, mis hermanos, sino que además alguien debía cumplir con la ley de Dios de forma perfecta. Nosotros los evangélicos decimos: Jesús murió por mí, y eso está bien. Ahora te falta la otra mitad. Jesús vivió por mí. Nuestro Salvador no solo debía morir por nuestros pecados, sino que además debía vivir una vida perfecta en obediencia al Padre. Era necesario. Por eso la Biblia esta vez muestra que Jesús era sin pecado, sin mancha, sin mácula, porque era necesario que así fuera. En Romanos capítulo 5, versículo 19,
Dice Pablo, porque así por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, todos nosotros pecamos, todos nosotros desobedecimos. Adán era nuestro representante en el Edén. Pero continúa diciendo Pablo, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Cuando Cristo obedeció al Padre, nosotros, sus hijos, hemos obedecido también. Por eso a Jesús se le dice el segundo Adán. Él era nuestro segundo representante. Él vino a arreglar lo que el primer Adán estropeó. Dios me declara justo a mí porque me imputa, me da la justicia de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, Dios nos ve a nosotros como si hubiéramos cumplido toda su ley, de forma perfecta. Y uno dirá, eso es imposible. No, es posible. No porque tú la cumpliste. Cristo la cumplió por nosotros. El término hebreo para justificación en el Antiguo Testamento, cada vez que ustedes vean la palabra justo o justificación, es la palabra hebrea hishdik, que significa declarar judicialmente que el estado de uno está en armonía con las demandas de la ley. Y la palabra en el Nuevo Testamento es dikaio, que significa básicamente lo mismo, declarar justo a una persona. Entonces, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento vemos que esta palabra se utiliza en términos judiciales. Por eso, cuando estudiemos esta doctrina, nos vamos a meter en el tribunal de Dios. Lois Berkhoff, un teólogo presbiteriano, definió esta doctrina de la siguiente manera: la justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecado. Cristo hizo todo por nosotros. Ahora sí, mis hermanos, a medida que nos vayamos entrando en el pasaje de Romanos 4, vamos a ir profundizando en todo esto. Esto es solo un modo de introducción para que sepan de lo que vamos a hablar. Comencemos nuestro mensaje, nuestro primer encabezado, un ejemplo de justificación. Es el ejemplo de Abraham. Dice Pablo en Romanos 4, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Y esto que voy a decir es muy profundo. Antes de Romanos 4 viene Romanos 3. En los versículos 21 al 31, Pablo habla de que tanto gentiles como judíos son justificados delante de Dios por medio de Cristo. Si vemos Romanos 3, vamos a leer, no todo, vamos a leer solamente versículo 23 al 26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso Pablo pone ahora el ejemplo de Abraham. Pablo lo hace para argumentar su tesis, argumentar lo que anteriormente dijo, que todos somos justificados por medio de Cristo. Por eso ahora menciona el ejemplo de Abraham. Abraham fue la persona con la cual Dios hizo una promesa de una nación, de una tierra, una descendencia. Él fue el progenitor del pueblo judío. De ahí que el ejemplo que hace Pablo es crucial. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y había muchos judíos, y había otros judíos que no eran cristianos. Y muchos judíos en el tiempo de Pablo idealizaban a Abraham. Hay un libro, que son los libros apócrifos, hay uno que se llama La oración de Manasés, y otro que se llama Jubileos, que son los libros que tiene la Iglesia Católica, son libros judíos. Y esos libros declaran que Abraham era perfecto, sin pecado. Lo pueden buscar luego en sus casas en internet. Muchos judíos veían así a Abraham, como un intercesor delante de Dios. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, decían ellos. En Juan 8, capítulo 30, versículo 33, no lo busquen, yo se los leo. Esta es una conversación con Jesús con los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él,
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron estos judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú dices seremos libres? Ahora, a simple vista parece que los judíos no entendieron a Jesús, como que no lograron captar la idea, pero mis hermanos, todos sabemos que Israel estuvo bajo esclavitud. Babilonia, Asiria, Egipto, ahí en ese momento de Roma. ¿Que acaso los judíos no sabían? ¿Eran ignorantes? No, claro que no. Ellos se estaban refiriendo a su condición interna. Le estaban diciendo a Jesús: nosotros no somos esclavos de nadie porque venimos de Abraham, al cual Dios hizo una promesa, de un pacto. Por eso Jesús le dice luego: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Estos judíos pensaban que al ser descendientes de Abraham, eso era suficiente delante de Dios. No importa si vivían bien, vivían mal, ya está, yo vengo de la promesa de ese hombre al cual Dios hizo ese pacto. Lo que Pablo va a hacer con este argumento en Romanos 4 es destruir el judaísmo. Lo destruye Pablo. Pablo destruye la doctrina del judaísmo, de que el hombre se justifica por las obras de la ley. Esa no fue la fe que caracterizó a los patriarcas judíos. Eso es lo que Pablo va a mostrar ahora. Pero Pablo dice nuestro Padre según la carne. ¿Por qué él dice nuestro? Porque él también era judío. En Filipenses, capítulo 3, dice Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, ¿no? Si alguno piensa que puede confiar en sí mismo, dice Pablo, yo aún mucho más. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, si alguien piensa que se va a ganar la salvación, dice Pablo, yo estoy allá arriba. Por lo tanto, esta pregunta que plantea Pablo de ¿qué halló Abraham, nuestro padre según la carne?, él mismo la va a contestar. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué hubiera sucedido si Abraham hubiese sido aceptado delante de Dios por sus obras? Dice Pablo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si las propias obras de Abraham fueran el motivo de su justificación, él tendría de qué jactarse, diciendo, yo me gané la salvación. Esto lo hice yo merezco estar con Dios. Lo que Pablo hace es plantear una hipótesis en que la justificación fuese por obras, pero claramente dice Pablo que si ese fue el caso, Abraham tendría de qué gloriarse, pero no con el Señor. Ahora, la Escritura dice lo contrario. En Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que por gracia sois salvos. Y alguno dirá, sí, yo soy salvo por gracia, pero yo creí, yo puse mi fe en Cristo. Y Pablo te da una bofeteada y te dice, esto no es de vosotros, es don de Dios. Aún tu propia fe que tú pones en Cristo no es tuya, el Señor te la concede. Ni siquiera en eso te podés gloriar. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31, dice Pablo, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice, bueno, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué tú hoy estás aquí? ¿Que sos más espiritual que la gente de allá afuera? ¿Sos más santo? No. Por el Señor estás aquí hoy. Y dice Pablo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si te vas a gloriar de algo, que sea en Cristo, porque es gracias a Él que hoy tenés perdón de pecados y vida eterna con Dios. ¿Recuerdan la historia del publicano y el fariseo que relató Jesús en Lucas 18? En Lucas 18 dice Jesús, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Ahora, escuchen atentamente cómo este hombre se percibía a sí mismo. Dice este hombre, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo soy de otra categoría. Yo soy distinto a ellos. No soy como los ladrones, como los injustos, como los adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y si eso fuera poco, doy diezmos de todo lo que gano. Mirá la clase de persona que son. Así se veía este fariseo. Mas el publicano, dice Jesús, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios,
sé propicio a mí, pecador. Vean la diferencia abismal en cómo se veía un hombre y el otro. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esta historia? Dice Jesús, os digo que el publicano, descendió a su casa, y vean la palabra, justificado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uno descendió a su casa yéndose al mismo infierno. El otro descendió a su casa habiendo sido declarado justo delante de Dios. El fariseo que se creía mejor persona, que se creía que estaba bien delante de Dios, que guardaba la ley, ese, dice Jesús, no fue justificado, sino aquel que reconoció su pecado y que su justicia era Dios. Ese sí fue justificado. A veces nosotros los cristianos miramos a los incrédulos como miraba este fariseo, de una forma despectiva. Sí, mirá aquel adúltero, mirá aquel fornicario, mirá ese ladrón, mirá ese homosexual, mirá las cosas horribles que hacen, y lo decimos como si nosotros estuviésemos en otra categoría. Hermano, la única diferencia entre tú y esas personas es que Dios tuvo misericordia de ti. Si Dios no hubiera tenido misericordia de ti, tú te estarías revolcando en los mismos pecados que esas personas. Acá no hay lugar para jactarse, no hay lugar para creérselo. No hay lugar para decir, yo me merezco esto, yo merezco la salvación. No hay lugar para eso. En Romanos 3, versículos 27 y 28, se lo voy a leer en otra versión, que está más claro, dice, ¿de qué podemos jactarnos entonces? Absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe. En conclusión, dice Pablo, podemos decir que Dios hace a la persona justa por la fe en Cristo y no en virtud de la obediencia a la ley. Ahora, no sé si todos conocen el pasaje de Santiago 2.21. Explícitamente miren lo que dice Santiago 2.21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué pasó ahí? Pablo me dice que Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. Y ahora Santiago me dice que Abraham fue justificado por las obras. ¿Que la Biblia se contradice? No. Lo que tenemos que entender es que Santiago habla en su epístola de lo que es una verdadera fe. La verdadera fe viene acompañada de obras. Pablo dice en Efesios 2.10 que Dios nos salvó para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Él mismo preparó de antemano. Santiago no está contradiciendo a Pablo. Solamente está diciendo que la fe de Abraham lo llevó a sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios se lo ordenó. Todos conocemos la historia, sabemos que no lo hizo porque Dios detuvo su mano. Ahora, Abraham ya había sido justificado delante de Dios antes de eso, porque él creyó en Jehová. Y luego, en base a que él creyó, él actuaba en obediencia a su Dios. Una persona que ha sido justificada va a vivir como una persona justificada, va a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hay personas que tienen una falsa fe, porque dicen creer en Cristo, pero luego vos ves sus vidas y es una vida totalmente en desobediencia, en pecado. Por eso Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta, no sirve de nada. Durante la historia de la Iglesia, a muchos les costó entender cómo la epístola de Santiago se vinculaba con las enseñanzas de Pablo. Esto le pasó al propio Martín Lutero. Al principio él creía que el libro de Santiago no era inspirado por Dios, porque Santiago hablaba de las obras, hasta que después entendió que no. Lo que hace Pablo es hablar de la fe. Santiago solamente explica cómo se expresa esa fe en nuestro diario vivir, solamente eso. Pero los dos están hablando de lo mismo. El hombre se justifica por la fe, no por las obras. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Interesante que Pablo dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Vean el argumento de Pablo. Él mismo se basa en las Sagradas Escrituras, en ese momento del Antiguo Testamento. Ese era el problema de los judíos, no entendían lo que leían. Varias veces Jesús le decía a los judíos de su tiempo, escrito está, o ¿qué dice la Escritura? Cristo no vino con una nueva religión. Si uno lee atentamente los evangelios, él citaba siempre las Escrituras. El problema es que los judíos no las entendían, las malinterpretaban. El apóstol Pablo no le está dando un cuento chino acá,
sino que él les está citando las Escrituras. Explícitamente, Génesis, capítulo 15, versículo 6, donde dice acerca de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La Escritura es clara. Dejan claro que Abraham fue justificado cuando creyó en Jehová, cuando creyó en su promesa. Pero los judíos se ve que tenían 2 dedos de frente y no se daban cuenta de eso. Ellos malinterpretaron las Escrituras, la torcieron y se crearon un propio sistema de salvación. Pero la Biblia claramente afirmaba lo contrario. Ahí vemos la importancia de entender lo que leemos. Vean el peligro que hay de no entender lo que estamos leyendo. Estos judíos no entendían y se estaban yendo al mismo infierno por creer en un sistema de salvación por obras. Hoy en día hay muchas religiones, muchas personas que utilizan incluso la palabra de Dios, pero la transgiversan, o algunos hasta la malinterpretan por ignorancia. Y la ignorancia puede ser mortal en ciertos casos. Ahora dice Pablo, creyó Abraham a Dios. La palabra creyó ahí significa que Abraham depositó su fe en Jehová. Y quiero que escuchen atentamente esto. La fe nunca es el fundamento de la justificación. Voy a repetir. La fe nunca es el fundamento de la justificación. Hay gente cristiana que no sabe hablar como cristiano. Ellos te dicen, yo soy salvo por fe. Eso está mal. Vos no sos salvo por fe. Y muchos se basan en Efesios. Pero Efesios dice lo contrario, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, pero nunca dice que somos salvos por fe. La fe no salva a nadie. Mi madre tiene fe en muchas cosas y no por eso salva. Lo que salva es el depósito de tu fe. ¿En quién está depositada tu fe? El que salva es Cristo, no mi fe. Si mi fe no está puesta en Cristo, no sirve de nada esa fe. La fe es el canal, es el medio, el puente para abrazar a Cristo. Ahora, hay que hacernos una pregunta. ¿En qué creyó Abraham? Este pasaje romano nos hace hacer muchas preguntas. ¿En qué creyó Abraham? Acá dice que creyó a Dios. Ahora, ¿qué? ¿Creyó que Dios existía? No, Abraham ya sabía que Dios existía. ¿En qué creyó Abraham que le fue contado por justicia? ¿En los Reyes Magos? ¿Papá Noel? ¿No? Para contestar esta pregunta debemos establecer que el plan de Dios nunca cambió. Siempre fue el mismo. El plan de salvación de Dios siempre fue el mismo. Todos los hombres se salvan por creer en Jesucristo. Y eso siempre fue así. Hay gente que piensa que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por guardar las obras de la ley y ahora en el Nuevo Testamento eso cambió. Ahora nos salvamos por creer en Cristo. No. El plan de Dios nunca cambió. Vayan a Génesis 12. Mantengan sus vidas marcadas en Romanos 4 porque vamos a volver. Génesis 12. Allí, en Génesis 12, Dios le hace una promesa a Abraham, ¿no? Una promesa de una descendencia, de una tierra. Y ahí vamos a encontrar la respuesta de lo que creyó Abraham y que le fue contado por justicia. Vean Génesis 12, versículo 3. Vamos a detenernos ahí solamente. Dice así: bendeciré a los que te bendijeren, este es Dios hablando a Abraham, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, esa última frase de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, eso tan diminuto, eso tan chiquito, fue lo que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y alguno me dirá, ¿y cómo sabes eso? Bueno, el Antiguo Testamento siempre se debe interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Hay gente que hace al revés, interpreta el Nuevo a la luz del Antiguo. No, es el Nuevo que interpreta el Antiguo Testamento. Ahora vayan a Gálatas 3:8. Recuerden esa frase, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y espero que se sorprendan con esto que vamos a ver. Yo me sorprendí cuando descubrí esta verdad. Espero que muchos queden de boca abierta. Gálatas 3, versículo 8. Este es Pablo diciendo: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Ahí la buena nueva significa el Evangelio. Es decir, que Dios le dio el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias. Lo mismo de Génesis 12:3.
Ahora, ¿qué significa esa frase de en ti serán benditas todas las naciones? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué eso fue lo que creyó Abraham y le fue contado por justicia? Bueno, mi hermano, esa frase es una alusión al Mesías. Lo que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, de ti vendrá un Salvador. De ti vendrá aquel que redima a su pueblo de sus pecados. De ti va a venir ese Salvador que yo le prometí a Adán y Eva. Va a venir de ti. Y Abraham sabía eso. ¿Cómo comienza el Evangelio de Mateo? Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham creyó lo mismo que nosotros para ser salvo en Cristo. Ahora, él no tenía todos los detalles como lo tenemos nosotros hoy en día, que tenemos toda la revelación de Dios. Él solamente sabía que ese futuro Salvador vendría de su descendencia. Ya hasta eso era suficiente para Abraham. Ahora, capaz que a alguno no le convence este argumento, aunque yo creo que la Biblia es clara, pero tengo otro versículo para darle. Y estas son las propias palabras de Jesús. Juan 8, 56. Si a alguno le queda duda con esto, si son las palabras de Cristo, ya no sé qué le va a sacar sus dudas. Juan 8, 56. Este es Jesús hablando a los judíos, a los fariseos. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, en esa promesa, en Génesis, cuando Dios le hace la promesa de una tierra, de una descendencia, dice Jesús: Abraham vio ese día en el que yo, el Hijo de Dios, el Mesías, iba a venir a este mundo. Y no solo de eso dice Jesús, sino que vio ese día y se gozó. Un pastor, Narciso Nadal, dice: ellos, los del Antiguo Testamento, creyeron en un Salvador que vendría. Nosotros hoy, los del Nuevo Pacto, creemos en un Salvador que ya vino. Ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Pero todos somos salvos por lo mismo, por creer en Cristo. Ellos miraban al futuro Mesías que había de venir. Nosotros miramos a aquel Mesías que ya vino, murió y resucitó. Volviendo a Romanos, capítulo 4, dice Pablo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La palabra ahí contado significa tomar algo que le pertenece a otra persona y acreditarlo a favor de otro. Es como una cuenta bancaria, ¿no? Yo le deposito mi dinero a otra persona, esto es lo mismo. Dios tomó su propia justicia y se la acreditó, se la imputó a Abraham. Y de esa forma Abraham fue declarado justo delante de Dios. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, su justicia perfecta nos es imputada a nuestro favor. Es lo que decía Pablo en Filipenses 3, versículo 9. Y ser hallado en él, en Dios, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Esa justicia, dice Pablo, la que es por la ley y por la obediencia, no sirve de nada, es un trapo de mugre, hay que tirar a la basura. Sino la que es por la fe de Cristo, dice Pablo. La justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia que me declara justo delante de Dios. Mis hermanos, piensen en un intercambio. Yo le doy a Cristo mi pecado, mi suciedad, mi mugre, y a cambio Él me da su justicia perfecta, su perdón. Ahora podemos entender por qué Pedro decía el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Nosotros somos los injustos, Él es el justo. Versículo 4, Romanos 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora el apóstol Pablo plantea el siguiente caso. Cuando alguien obra para ganarse la vida, para ganarse el pan, ¿lo hace a cambio de qué? De un salario. Que yo sepa, aquí ninguno trabaja gratis. Esa persona cuando trabaja tiene derecho ¿a qué? A que se le pague, a un salario. Es lo que corresponde. Se lo ganó con el sudor de su frente. El trabajador nunca se arrodilla delante de su jefe diciendo: gracias jefe por este cheque, gracias por este sueldo, no lo merezco, no. Como dice un comentarista bíblico, el trabajador se mete el dinero en el bolsillo y se va a su casa sabiendo que simplemente se le ha compensado por su tiempo de trabajo. Es lo que corresponde. Nadie ve el sueldo a fin de mes como un regalo. No, me están pagando por mi trabajo. Bueno, en el caso de la justificación no funciona así. Si la salvación se basa en el esfuerzo humano, la salvación sería una deuda de Dios al hombre. Tomá, te la ganaste, te lo mereces. Y eso no es lo que dice la Escritura.
Ya dejamos en claro que la salvación no es algo que se gana por nuestro trabajo, sino que es un regalo de Dios. Por eso la salvación es por gracia, porque Dios nos da aquello que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? El infierno, la condenación eterna. Y a cambio Dios nos da su perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Nos da aquello que no merecemos. Por eso el instrumento para apropiarse de la justificación, de la salvación, es la fe. ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Por qué Dios ideó el plan de salvación a través de la fe? Porque la fe es la única virtud que no implica obrar. Es la única virtud. Yo estoy creyendo en Cristo, pero no estoy haciendo más nada. Y aún la Biblia dice que esa fe es don de Dios, ni siquiera es mía. Por eso la salvación es por fe, para que sea por gracia. Versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo dice que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Dios. Y nos hacemos otra pregunta. ¿Quién es el impío? Nosotros. No nos miremos por afuera del pasaje. Nosotros somos ese impío del cual Pablo habla en el versículo 5. Fui yo el que transgredí la ley de Dios. Fui yo el que pequé. Fui yo el que me alejé del Señor. Dios no justifica a buenas personas. Dios no justifica a buenas personas. ¿Qué dijo Jesús? No he venido a este mundo a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Jesús no vino a llamar a justos? Porque no hay. No hay. Fue lo que Pablo dijo. No hay justo ni aún uno, y él se incluye en esa bolsa. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y está hablando el propio apóstol Pablo y se incluye ahí mismo. Ahora, noten la palabra creer. Dice, aquel que cree en que justifica al impío. Para ser salvos, para ser justificados, para ser reconciliados con Dios debemos creer. ¿Creer en qué? Los Reyes Magos, Papá Noel. No, creer en Cristo. Juan 6, 29, Jesús dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Dice Jesús, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió el Padre? Al Hijo. ¿En quién debemos creer? En el Hijo. Si querés reconciliarte con Dios, solo hay una manera, creyendo en Jesús de Nazaret. La otra vez hablaba con una compañera de trabajo y ella me planteaba el siguiente caso, ¿no? Ella me decía, ¿qué sucede con una persona que durante todo el resto de su vida es una buena persona justa, santa, que hace buenas obras? Y ella me planteaba ese caso, si esa persona se podía ganar la salvación. Ella quería saber qué pensaba yo como cristiano. Y mi respuesta fue triple. Obviamente le dije que no, que es imposible. Pero primeramente le dije, no sos buena persona. No existe eso. En la Biblia no existe que seas buena persona. Y yo le decía a esta muchacha, ¿una vez mentiste? Sí, ya está. Sonaste. Sos merecedor del infierno. Un pecadito, como decimos nosotros, una mentirita santa, ya nos hace culpable delante de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Él no puede tolerar nada de pecado. Lo segundo que le dije es que el hombre viene dañado de fábrica. Nosotros venimos al mundo siendo pecadores. No es que nosotros nacemos siendo buenas personas y en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, empezamos a tomar malas decisiones y nos descarriamos y nos transformamos en malas personas. No. Venimos al mundo siendo pecadores. Yo sé que cuando nace un bebé es muy tierno, ¿no? Uno dice, ay, qué bebé inocente, pero espera que crezca ese bebé y vas a ver las cosas que va a hacer. Muchos acá son padres y han vivido su propia experiencia. Y lo tercero es que nuestras buenas obras son una inmundicia para Dios. Reconocemos que el hombre incrédulo hace buenas obras, sí, pero para Dios son una inmundicia. Porque todas nuestras buenas obras están corrompidas por el pecado. Y yo le ponía a mi compañera el ejemplo de las obras de caridad. Muchas personas que quieren ayudar a los pobres y luego se sacan una foto acá, dándole el pan al pobre, pim, le suben a las redes sociales. ¿Qué es lo que hacen esas personas? Quieren hacerse ver. Quieren que la gente los aplauda. Ah, mirá qué buena persona, mirá, se preocupa por los pobres. Ahora, ¿están haciendo lo correcto? Sí, movido bajo una mala motivación. Porque a Dios no solo le importa que hagamos lo correcto, sino bajo la motivación correcta. Todas nuestras buenas obras están corrompidas por el pecado. La única forma de venir a Dios es reconocer nuestra maldad. Hasta que el hombre no se vea como pecador, merecedor del juicio de Dios, él no va a venir a Cristo. Eso es lo que piensa el incrédulo.
¿para qué yo necesito a Cristo si yo estoy bien? ¿Para qué lo necesito a Cristo? Por eso, mis hermanos, cuando predicamos el Evangelio no podemos ir y decir a las personas, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. No es bíblico eso. No está en la Biblia. El hombre ya se ama a sí mismo. El hombre ya se ve como buena persona. Y si vos le decís eso, para él va a estar todo bien. Dios me ama así como soy. No. El hombre debe arrepentirse. Lo que el incrédulo debe escuchar es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y vos pecaste. Nosotros debemos predicar el Evangelio para que luego el Espíritu Santo obre en el corazón de ese pecador, regenerándolo, como predicó Oscar, transformándolo, haciendo una nueva criatura en esa persona. Y ahí luego, cuando esa persona vea su maldad, va a poder correr a Cristo. Y va a ver la hermosura y la gloria de Cristo. Va a ver que en esa cruz Cristo cargó con sus pecados. Y eso es lo glorioso de la justificación, ¿no? De que Dios ahora me ve como si viera a Cristo. Bueno, piensa en esto, cada vez que Dios te ve, está viendo a Cristo. Mi inmundicia, mi pecado, todo lo llevó Cristo. Y ahora yo tengo la justicia perfecta de Él. Delante de Dios, nosotros, sus hijos, estamos sin mancha. Gracias al Cordero de Dios. En resumen, de este primer ejemplo de Abraham, la justificación es para los impíos, no es para los buenos. Es por gracia, no una deuda. Se recibe por fe, no por obras. Así fue justificado Abraham y es justificado todo pecador. Ahora veamos nuestro segundo encabezado, una promesa de justificación. Quiero que se imaginen a Pablo boxeando con un judío. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Él quiere destruir el argumento del judaísmo. Ya Pablo le tiró un derechazo a este judío con el ejemplo de Abraham, dejando claro que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Ya el judío quedó medio mareado ahí, ahora Pablo le va a tirar un zurdazo con otro ejemplo de otro judío, el rey David. Versículo 6, 7 y 8 de Romanos 4. Dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En este segundo ejemplo, Pablo cita las palabras de David en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Interesante que este salmo fue escrito luego de que David pecó con Betsabé y con Urías. Todos conocemos la historia. En ese salmo David reconoce su pecado, reconoce su maldad delante de Dios, pero también habla de la bienaventuranza de la justicia imputada, de lo que vimos anteriormente. David reconocía que había pecado gravemente delante de Dios, asesinato, adulterio, fueron los pecados que él cometió, pero aún así, a pesar de que había pecado gravemente, él sabía que era declarado justo delante de Dios, no por lo que él había hecho, al contrario, él hizo cosas horribles, sino por la gracia de Dios. El dulce cantor de Israel dijo que el hombre feliz, eso es lo que significa la palabra bienaventurado, feliz. El hombre feliz es aquel al quien Dios cuenta como justo sin obras. Bienaventurado a quien Dios atribuye justicia sin obras. Deja claro que la salvación no es por obras, cuyas iniquidades son perdonadas, es decir, cuyos pecados son cubiertos, olvidados. Y concluye David diciendo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo mismo que dijo Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. No es que Dios lo pasó por alto, no es que Dios se olvidó, dijo, ay, pecó el hombre, me olvidé. No, los castigó en Cristo. Dios cargó nuestro pecado, lo imputó en Cristo para que yo hoy pudiera tener perdón y reconciliación con Él. Ahora, es muy interesante los dos ejemplos que mencionó Pablo para argumentar su tesis. Abraham fue un hombre que vivió antes de la ley. Por eso, mis hermanos, yo digo que los judíos tenían dos dedos de frente. ¿Cómo Abraham se iba a justificar por las obras de la ley si no había ley todavía? La ley vino con Moisés. Un poquito de sentido común. Lo segundo, era imposible que Abraham, lo segundo que menciona Pablo es el ejemplo de David. Un hombre que vivió durante la ley. Y aún así David dice que el hombre no se justifica por las obras. Al mencionar estos dos ejemplos, Pablo destruyó la doctrina del judaísmo. Pablo era un hombre brillante, ¿no?
obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero eso no anulaba su capacidad y su intelecto. Para concluir y ir terminando, todos somos justificados por la fe en Cristo. Cuando estemos en los cielos con todos los santos, Abraham, David, Noé, Sara, Isaías, Ezequiel, Daniel, Ruth, Mateo, Pablo, cualquiera, todos estaremos allí gracias a lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y para terminar, déjenme leerles unas palabras de un predicador bautista, Charles Spurgeon, que él pudo explicar lo que yo no puedo por mi deficiencia. Y escuchen lo que dice este hombre acerca de Cristo. Dice: Cristo en su vida fue tan justo y recto que podemos decir que su vida, vista en su totalidad, fue la justicia y rectitud misma. Cristo es la ley encarnada. Compréndanme, dice este predicador, vivió la ley de Dios en toda su plenitud. Así como vemos los preceptos de Dios escritos con fuego en el Sinaí, los vemos escritos en la carne de la persona de Cristo. Nunca desobedeció ningún mandamiento del justo. Sus ojos nunca se encendieron de ira impía. De su boca nunca salió una palabra injusta o licenciosa. Su corazón nunca se sintió incitado a pecar ni a marcharse de iniquidad. En el lugar secreto donde nacen las emociones no escondía ninguna falta. Su comprensión no tenía ningún defecto. Su juicio estaba libre de todo error. En sus milagros no había nada de exhibición. En él realmente no había ninguna maldad. Sus poderes, siendo gobernados por su comprensión, actuaron y se coordinaron a la perfección, de modo que nunca cometió ninguna falta de omisión o mancha de comisión. La ley consiste primeramente en esto: amarás al Señor con todo tu corazón. Esto hizo Cristo. Su comida y su bebida eran hacer la voluntad de aquel que lo envió. Hermano, no hubo un segundo en la vida de Cristo que Él no amara a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Un segundo de su vida. Piénsenlo, desde niño nunca hubo un momento en que Él no amara a Cristo de esa manera. Como decía Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicias. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios me vistió con la justicia de Cristo. Gloria al Cordero de Dios que vistió nuestros trapos de inmundicia de pecado en la cruz para luego vestirnos con su túnica inmaculada de justicia. Bueno, no dejemos de meditar en esta verdad. A modo de conclusión, esta doctrina nos debe llevar a entender un poco más en profundidad lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros tenemos esa manía de querer acostumbrarnos al Evangelio. Como que nos quedamos con eso: Jesús murió por mí. Y no profundizamos. Hermanos, debemos profundizar todos los días. Profundiza en esa verdad. Haz de esa verdad un objeto de estudio. En tus devocionales privados, en tus devocionales con tu familia. Aquellos que tienen familia, padres, enseñen esta verdad a sus hijos. De lo que hizo Cristo por nosotros. Pasen tiempo a solas meditando lo que Jesucristo ha logrado por nosotros. Él es el campeón de nuestra salvación. Él es el héroe de nuestra salvación. Hagan de esta verdad el objeto de su oración. Como decía Pablo en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. He sido declarado justo gracias a lo que el Hijo de Dios hizo por mí. Y si hay alguien que no conoce a Cristo, no intente ganarse la salvación. Ya lo dejamos en claro, no podés, estás perdiendo el tiempo. Dios justifica al impío, al malvado, al pecador, solo por medio de Cristo. Esa es la única forma de encontrar perdón. Esa es la única forma de ser declarado justo delante de Dios, a través de Jesús. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otra forma. Y Cristo, él mismo, afirmó que no rechaza a nadie que viene a Él. Él no va a rechazar a nadie que deposita su fe en Él. Por eso, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de creer en Cristo y ser salvo.
y ser reconciliados con Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por esta verdad, esta maravillosa doctrina, Señor, que nos muestra un poco más en profundidad lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, Padre. Señor, que esta verdad nos impulse a seguir profundizando. Que no nos quedemos solamente con el concepto básico de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Sabemos que eso fue así, pero ayúdanos a profundizar en esa verdad. Ayúdanos a ver la gloria de Jesucristo. Gracias, Padre, porque hoy nos podemos presentar delante de ti en oración, gracias a lo que Jesucristo hizo. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que pueda ver su pecado y que pueda ver que la única manera de justificarse contigo es a través de la fe en Cristo. No hay otra forma, Padre. Señor, que este mensaje no solamente quede en nuestras mentes, sino que durante toda la semana podamos meditar en estas verdades y que esto nos lleve a amar más a Cristo y a caminar más como Él caminó, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.